Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Dios les bendiga, amada iglesia cristiana Bethesda, amigos y público en general que nos está una vez más escuchando, mirándonos en este momento. Para mí es un privilegio una vez más estar al frente, llevando el mensaje de salvación. Hermosa alabanza la que acabamos de escuchar. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tú y yo somos la iglesia, tú y yo tenemos que seguir anunciando. Y fechas como estas hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy exactamente es el viernes de Semana Santa, Viernes Santo. Y no quiero pasar esta oportunidad sin antes compartirles un mensaje que de seguro nos va a edificar muchísimo. Seguimos con la serie de mensajes, la misericordia de Dios, y dentro de esta serie de mensajes Dios pone en mi corazón un tema muy hermoso que yo sé que nos va a edificar muchísimo. El tema dice: haced esto en memoria de mí. Y tiene tres propósitos. El primero dice entender que somos llamados por Dios para heredar bendición y transmitir bendición aún en momentos críticos que vivimos. Hay una frase que nosotros decimos: bendecidos para bendecir. Y la palabra dice que nosotros somos llamados a heredar bendición. Entonces la bendición no solamente es quedarme con la bendición, sino transmitirlo. Ok, vamos a entender un poco más. Este tema, haced memoria de mí, nos invita a hacer memoria del gran amor de Dios demostrado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Okay? El gran amor de Dios que nos dio, demostrado a través de nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que hacer memoria de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por amor, se entregó, se dio su vida, no escatimó el ser el Hijo de Dios y se dio en salvación y en rescate por nosotros. El tercer propósito nos dice depender total y absolutamente en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser agradecidos y disfrutar de sus beneficios y sus bondades que recibimos a diario de Dios. El texto bíblico que vamos a leer en esta hora es Lucas capítulo 22, versículo del 14 al 20. Dice la palabra de Dios: institución de la cena del Señor. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros de esta Pascua antes que padezca. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Versículo 18.
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y pongan atención al versículo 19, porque aquí está el mensaje que quiero compartirles en esta hora. Versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y los dio. Vuelvo a repetir este poquito. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Queridos amigos, querida iglesia, este tema, haced memoria de mí, vemos cómo Jesús se manifiesta a su pueblo. Hemos estado hablando del pueblo de Israel, cómo Dios los sacó de Egipto y empezó a manifestar sus hechos portentosos. Es así como vemos la vida de Dios mostrando su interés, su amor, su ocupación por el pueblo de Israel. ¿De qué manera? Cuando los coge, los toma y empieza Dios a manifestar sus milagros portentosos, sus hechos, con el único propósito de ¿qué? Que cada miembro del pueblo de Israel, ahora también nosotros, hagamos memoria de todo lo que Dios ha hecho. Haced memoria de mí. Ok, vamos. Recordamos en el Génesis la creación. Ahí se suscitaron muchos acontecimientos. Puntualmente, después que en el huerto del Edén, Adán y Eva fallan, cometen el pecado, ¿qué hizo Dios para cubrir su vergüenza? Los cubrió con pieles de animales. Un hecho portentoso que nos trae un recuerdo, y a futuro voy a hablar del sacrificio de Jesús, por ejemplo. Vemos como la creación misma se iba dañando, degenerando, corrompiendo, hubo maldad, y Dios tuvo que hacer algo al respecto y levanta a un Noé. Estoy hablando del diluvio. ¿Cuál sería un hecho portentoso? Después que terminó los 40 días y 40 noches de diluvio, vemos el arco iris. Entonces eso es un pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel, con la nación misma. ¿Para qué? Para que ya no haya otro acontecimiento similar como ellos. Entonces son recuerdos memorables. Vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando salía de Egipto. ¿Qué pasó? Vemos allí cómo Dios se manifestó tanto amor por el pueblo. Tuvieron sed, fueron a la peña de Oreb y bebieron. Tenían hambre y Dios les envió el maná. Y así podemos seguir mencionando acontecimientos memorables donde Dios muestra su amor. Vemos luego cruzan el mar en seco. En fin, querida iglesia, queridos hermanos y amigos, si vamos a la Biblia vemos muchos acontecimientos memorables de nuestro Señor Jesucristo que lo hizo, ¿verdad? Y eso es para que nosotros hagamos memoria. Por eso el tema, haced esto en memoria de mí. En la iglesia cristiana evangélica se celebran dos sacramentos. El uno es el bautismo en aguas y el otro la cena del Señor. Ya quiero entrar en tema, por eso ya voy al versículo que estábamos leyendo. Entonces el Señor Jesucristo, Jesús, días antes de ser entregado, momentos antes de ser entregado a los líderes religiosos, tuvo una cena con sus discípulos, y es lo que leíamos en Lucas, el versículo 15, dice Jesús esto: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Por ejemplo, aquí ya nos está haciendo memoria de que Jesús anhelaba tanto el estar con los discípulos y participar de la cena. Yo creo que en estos momentos que estamos en cuarentena, comemos, y sí que comemos, y bendito sea Dios, porque el pueblo de Dios, la iglesia, a pesar de pasar momentos duros, momentos críticos, Dios provee a sus hijos y nos da la comida. Comemos, nos gusta comer, a mí me gusta comer, yo creo que a ti también te gusta comer. Realmente Jesús tuvo esta cena, una comida con sus apóstoles. Se dice que grandes contratos se celebran con comida. Entonces sí, la comida realmente es una bendición de Dios, y vemos cómo realmente Dios
hace acontecimientos memorables para sus hijos y para su pueblo. Entonces yo voy entrando en el versículo, dice, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y los dio. Yo quiero que, amada iglesia, aquí me ponga mucha atención, porque aquí está el centro de la enseñanza, el centro del mensaje. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador, déjeme decirle que usted es del pueblo de Israel. Déjeme decirle que usted es parte del cuerpo de Cristo, al igual que yo. Entonces, si nosotros hemos recibido a Jesús, como dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces somos parte del cuerpo de Cristo. En Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces todo eso nos hace que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Si somos el cuerpo de Cristo, debemos hacer esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a hacer memoria? 4 cositas importantísimas que empiezo a compartirles en esta hora. Póngame atención. Les invito, oremos. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Siempre tu palabra nos anima, nos alienta a confiar en ti, amado Dios, y en tus promesas. Señor, que este mensaje nos traiga memoria de tus hechos portentosos, de tus bondades, de tus beneficios, que nos traiga memoria, Señor, de tu provisión, de cómo tú te ocupas de nosotros, que somos tu pueblo, tus escogidos, Padre. Bendícenos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer punto que vamos a ver en esta hora, y quiero que por favor lo tome nota, dice: Dios nos toma de tomar, del verbo tomarnos, ¿ok? Dice el versículo 19, y solamente en el 19 vamos a meditar estas palabras. Dice, y tomó el pan. Dios nos toma aún antes de la fundación del mundo. Cuando el versículo dice que tomó el pan y le dio a los apóstoles, entonces aquí la figura del pan entramos nosotros como iglesia. Dios nos toma aún desde antes de la fundación del mundo. Dios se ocupa por nuestra salvación. Nos toma, ¿para qué? Para hacernos salvos y para darnos vida eterna. Querida iglesia, si Dios te toma y te hace un hijo, te hace parte del pueblo de Dios, te dé esa salvación, yo te puedo decir en esta hora, aprecia salvación, cuídale esa salvación. La salvación es personal, la salvación es individual, ¿ok? Entonces Dios nos toma. Me encanta el versículo que alguna vez lo he dedicado, y es un versículo que, de los tantos que me gusta, Isaías 41, versículo 9 y 10, dice, te tomé de tierras lejanas. Nos toma, Dios nos toma. Si Dios nos toma, somos únicos para Dios. Tú y yo somos únicos, no hay otro igual. Así como las huellas de nuestras manitos son únicas, no hay otra igual, así somos para Dios. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, somos tomados por Dios, somos especial tesoro. Y yo te puedo hacer una pregunta en esta hora, querida iglesia, queridos amigos. ¿Has dejado que Dios tome el control de tu vida y de tu familia en estos momentos que estamos viviendo? La situación difícil de esto del coronavirus. Deja que Dios tome el control de tu vida y no permitas que la aflicción, la ansiedad, los afanes nos saquen de las manos de Dios. Deja que Dios te tome. Primer punto. Segundo punto, Dios nos bendice. Recuerde que tomó el pan. El pan, una vez más, es figura del cuerpo de Cristo. Nos toma. ¿Para qué? Nos toma no solamente para ser sus hijos, nos toma también para bendecirnos. Aquí entra la frase que decía, bendecidos para bendecir. Dios nos toma y nos bendice. El versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias. ¿Qué significa esto de dar gracias? Bendecir. Yo creo que si tú eres parte de la familia cristiana, das gracias a Dios por los alimentos. Y si no lo haces, yo te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque la comida que tenemos en nuestras mesas viene de Dios. Dale gracias a Dios. Hace de esto en memoria de mí. Cada que tú vayas a tu mesa, tengas el desayuno, el almuerzo, la cena, recuerda que eso viene de parte de Dios.
haced esto en memoria de mí. Y demos gracias. Seamos la posibilidad de bendición, de bendecir a otros que no conocen de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Déjame decirte que tenemos un Padre Celestial. Y el Padre Celestial nos dice en Salmos 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si tú eres un hijo de Dios, jamás vas a estar mendigando pan. ¿Por qué? Porque tienes un Padre que se ocupa y te va a dar en su debido tiempo, en su debido momento. Dios nos toma, ¿para qué? Para bendecirnos. ¿Por qué muchas veces nos afanamos? Mira lo que la palabra de Dios dice. En Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Tal vez nosotros nos afanamos, ¿y ahora qué va a pasar con esto, con esta situación? Y mañana, cuando se levante esta cuarentena, ¿qué va a pasar con la economía? En fin, no nos afanemos por el día de mañana. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Dios te ama y te bendice. Para eso te toma, para bendecirte. Vamos rápidamente al punto 3. Entonces, si Dios nos toma, Dios nos bendice. El tercero dice, Dios nos parte. Yo creo que esto ya no nos va a gustar a algunitos. Cuando digo nos parte, es como que viene a mi mente lo que dice la palabra de Dios, que Dios es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos. Y cuando algo no está bien, ¿qué hace el alfarero? Lo parte, lo rompe. Tiempo atrás había escuchado esta alabanza de Alex Campos. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos. Nos toma. Pero que también nos hace, nos va puliendo, nos va moldeando, nos va trabajando. Yo le puse, asimismo cada uno de nosotros debemos dejarnos partir por Dios. Juan 12:24. ¿Qué le dijo aquí Jesús? Les aseguro que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué me quiere decir esto? Que nosotros tenemos que morir a la vieja naturaleza, morir al viejo hombre. Pablo en efecto decía a los hermanos de Éfeso, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Ok? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Morir a nuestro ego, a nuestra arrogancia, a nuestra altivez, a nuestro orgullo. Morir a nuestra desobediencia. ¿Por qué muchas veces la gente no quiere bautizarse? Porque está en su ego alto. ¿Por qué la gente no quiere diezmar? ¿Por qué la gente no quiere servir? Y ahí podría seguir mencionando. ¿Por qué la gente no quiere amar, no quiere perdonar y quiere seguir en el resentimiento? Pues todo ese ego tiene que morir de nosotros. Recuerda, si el grano de trigo no muere, no lleva mucho fruto. Es necesario morir para llevar mucho fruto. Entonces, déjate partir por Dios, déjate partir por Dios. ¿Ok? Vamos al cuarto punto. Versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió. Y dice, y los dio. Dio viene del verbo dar. Vemos cómo Dios manifiesta su amor para ti, para mí y para el mundo entero. ¿De qué manera? Dando a su Hijo. Fechas como estas tenemos que hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no escatimó el ser el Hijo de Dios y se entregó a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Él pagó nuestra deuda de pecado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos toma, Dios nos bendice, Dios nos parte, pero también Dios nos da. En Bethesda tenemos un hermoso lema. La ICB misional
influyendo a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que nosotros en manos de Dios somos enviados a donde Dios nos lleve a manifestar el gran amor de Dios. Somos enviados, somos dados por Dios. Jesús fue enviado del cielo a la tierra. Si tú eres un siervo de Dios, un plantador, un pastor y eres enviado, yo te animo, perseveremos. Dios nos envió, Él se hace cargo de nuestras vidas. Como cristianos debemos de estar dando. Hago énfasis en esto, porque si Dios nos bendice, no es para quedarnos con la bendición, sino es para también dar, para compartir en estos momentos que estamos pasando, estamos confinados. Debemos estar dando, compartiendo un versículo. Si tienes provisión, puedes compartir con el vecino, qué bueno. Pero es momento que nosotros empecemos a estar dando. ¿Dando qué? Dando palabras de gozo, palabras de paz, contentamiento, seguridad. Mire, Jesús, antes de su padecimiento, les enseñó a sus apóstoles el modelo de servir. ¿Cómo? Lavando los pies. Yo le puse aquí, servir es dar. En esta cuarentena, Dios nos está preparando. Se terminará esta cuarentena y saldremos. Por eso le puedo decir, persevere un poquito más, porque de algún momento salimos de esto, ¿Pero qué? ¿Vamos a salir a qué? El último punto dice, Dios nos da lo que recibimos de gracia, somos llamados a dar de gracia. Demos gozo, paz, contentamiento a los que están a nuestro entorno. Concluyo leyendo una frase que llegó en estos días a mi teléfono de celular, una fotito que decía directamente al pastor: pastor, resiste un poco más, el rebaño viene multiplicado. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú y yo estamos confinados, estamos encerrados, es tiempo de preparación, es tiempo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque se levantará esta cuarentena. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a salir a dar paz, a dar gozo, a dar amor, a dar reconciliación a muchas familias que están lejos de Dios. Por eso les digo, Dios nos toma, Dios nos bendice, Dios nos parte y Dios nos da. Recuerde, se da de gracia lo que hemos recibido de gracia. Por eso, entendamos que somos llamados por Dios para heredar bendición, para transmitir bendición. Permítame, yo les quiero compartir esta bendición a través de este mensaje. Hagamos memoria del gran amor de Dios, demostrado a través de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Dependamos siempre del Espíritu Santo para vivir agradecidos por todos sus beneficios, por todas sus bondades. Y de esa manera, hacer memoria de mí. Oremos. Cierra sus ojitos ahí donde está. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu bendita palabra. Gracias por revelación que tú nos das para poder entender tus misterios, tus designios, tu palabra, Señor. Hemos entendido que como iglesia somos el cuerpo de Cristo y nos ponemos en tus manos, Señor. Tómanos, bendícenos, moldéanos, pero también envíanos. Señor, estamos en tus manos. Que en estos momentos donde recordamos el sacrificio de Jesús por el mundo entero, podamos ser el Dios con pie, podamos ser esas manos extendidas, de manos abiertas para aquellos que no te conocen. Señor, oro por la iglesia que está al otro lado, oro por la iglesia, Señor, para que sea una iglesia bendecida, para que sea el cuerpo de Cristo, vivo, manifestando a Cristo y sus virtudes, reconociendo que no estamos solos, sino Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Gracias, Padre. Hacemos memoria de cada palabra que tú nos has hablado en esta hora y por supuesto que la vamos a vivir a partir de este momento.
Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Abrazos.